Lo que ocurrió a continuación es digno de ser narrado con detalles, pues resultará difícil de creer a las mentes sinarquizadas, y en ello reside su mérito. Apenas repuesto Weldeljäger de su ataque de furia berserker, recién bajado el brazo armado ante la presencia de sus parientes, cuando el puño de uno de ellos se estrelló con violencia en su pecho. Trastabilló a causa del impacto y cayó hacia atrás sin poder evitarlo, pues una pierna bien dirigida se trabó con las suyas en una diestra zancadilla. Sin embargo, no llegó a dar con el piso. Varios berserkers situados por detrás suyo habían extendido sigilosamente una capa, manteniéndola firmemente por los bordes, la cual se ahuecó y tembló al recibir el cuerpo que caía indefenso. Acto seguido procedieron a tensar horizontalmente la capa, logrando que Weldeljäger volase a considerable altura, para recogerlo nuevamente y repetir la operación varias veces. El manteo se realizaba entre carcajadas y pullas de todos los berserkir, quienes exteriorizaban de esa ruda manera la salvaje alegría que sentían por la hazaña del joven guerrero, que había cruzado el Hel dando un grito más profundo que el abismo. Y era también el bautismo de camaradería al novato que se incorporaba al círculo dorado de la Einenhard. ¡Ja, ja, ja!, reía la castellana, transformada irreconociblemente en una señora de la guerra. «Os habéis convertido en un oso, Weldeljäger, en un joven oso furibundo y rugiente». «Sí», afirmó otro de los guerreros, «es digno de un berserkir forzar la huida de 100 cohortes de demonios». ¡Ja, ja, 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 ja! Y así por el estilo. Hacían exclamaciones de admiración y reían sin dejar de mantear al heroico joven quien, lejos de disgustarse, reía también a carcajadas, contagiado de aquella bárbara alegría. Y ahora que hemos visto esta curiosa escena, vale la pena hacer una breve reflexión. Piénsese en esta recepción de los berserkir tributaron a aquel que se incorporaba junto a ellos como su igual, luego de cumplir la increíble proeza espiritual de transmutarse en sida inmortal. Piénsense en esa recepción plena de alegría y de gozo sinceramente manifestado y compárese con la abyecta sumisión que exige la jerarquía blanca a sus infelices iniciados. Un iniciado sin arca debe estar presto a arrodillarse y besar las afeminadas túnicas de los maestros de sabiduría y gurús, quienes enseguida apoyarán dulcemente sus santos pies en la humilde cabeza y la hundirán piadosamente en el barro de la esclavitud. Piénsense en esas dos actitudes, compárense y extráigase una conclusión. Luego podrá elegirse el camino a seguir. Nosotros de todos modos lo diremos aquí. Qué diferencia insuperable entre la bella estampa del berserkir enfrentado fieramente al enemigo para ganar su derecho a la mortalidad espiritual y luego de la batalla riendo alegremente con sus camaradas, sin enfrentamientos ni secretos ni jerarquías, unidos todos por un código de honor que solo obliga a guardar fidelidad con aquel que está más allá de todo mal. Qué diferencia, decimos, entre estos gallardos guerreros y los sombríos iniciados de la sinarquía, organizados en base a una escala de terror que los humilla con 1000 perversidades y les exige muy pocas pruebas iniciáticas, de las cuales quizá la más pintoresca sea la desfloración del trasero por la que todos se ven obligados a pasar, con mayor o con menor alegría. Pero regresemos a la Arquémona y contemplemos la culminación de la iniciación berserkir de Weldeljäger. Desde el interior de la fortaleza, en la plaza, podía comprobarse que las paredes del recinto seguían un plano perfectamente octogonal,
En cada uno de los 8 muros, una espada resplandeciente brindaba sobrada iluminación. Y aun cuando desde afuera Waldel-Jäger viera que el techo lo constituía una maciza bóveda de piedra, levantando la vista se apreciaba claramente una porción del firmamento estrellado, en el cual se destacaban extrañamente 5 estrellas verdes que formaban círculo en torno a un sol negro apenas perceptible. Justamente desde el cielo habían ingresado unos segundos antes 3 inquietantes presencias. El Sida Baldur, uno de los ases divinos, venía en representación de Wotan a celebrar el Minendrinken, la ceremonia donde se bebía el hidromiel y donde eran los dioses y no los débiles hombres quienes hacían votos. En esta ocasión Baldur se comprometería a guiar carismáticamente los pasos futuros de Waldel-Jäger, quien, por decisión propia, retornaría con los restantes Berserkir al Valplas para continuar durante 17 años y medio trabajando en la Imhejjar por el bien de la raza. Acompañaban a Baldur las valquirias Sigune y Exuad, portando una bota de hidromiel y la otra los vasos de oro transparente. Luego de distribuir los vasos en los que Sigune escanció generosas dosis, los 16 Berserkir y el Sida Baldur procedieron a gritar ¡Hrim! En el momento en que chocaban las copas, y acto seguido bebieron el contenido con respetuosa circunspección, y luego cada uno destrozó la copa con un certero golpe de hacha. Nadie podría beber jamás en esas copas ni trastornar de algún modo mágico el sentido sagrado del Minendrinken. Exuad recogió los vasos destruidos, pues aquel maravilloso metal, obtenido por procedimientos alquimistas, no podía perderse. En el Valhalla, hábiles forjadores lo aprovecharían para construir otros utensilios. Debemos ser prudentes al relatar aquellas partes de la historia secreta de la Thule-Gesellschaft en las que intervienen los divinos Sidas y Perborios. Si no procediéramos así, correríamos el riesgo de profanar la sublime experiencia que significa ceder a las presencias, y lo que es quizá peor, daríamos al lector desprevenido una idea equivocada, novelesca o irreal sobre el aspecto verdadero de las Sidas. Este es, a no dudarlo, el más terrible que imaginarse pueda, y solo los muy valientes logran enfrentarse cara a cara con quienes representan la esencia de la resolución. Un caballero del Graal o un chatrilla o un guerrero berserkir o un jaina del Japón o un iniciado kaula, etc. Tal vez estén preparados para tal encuentro, pero ¿quién más está dispuesto a rebelarse contra la tiranía del demiurgo y a emprender la ruta inversa que señalan los Sidas? Pocos, muy pocos por cierto. Y si la mayoría de los virias permanecen en la confusión, viendo el mundo a través de la máscara cultural, dominados por la estrategia sinárquica, no seremos nosotros tan ingenuos como para creer que sería de alguna utilidad una mayor profanación de los misterios. Pero no podemos tampoco dejar de afirmar que la presencia de los Sidas hiperbóreos constituye una experiencia real para aquellos que han purificado suficientemente su sangre, y no un símbolo o una mera figura literaria. Por eso, no agregaremos más detalles sobre los posteriores sucesos ocurridos luego del Minendrinken, hasta la partida del Sida Baldur y las 2 valquirias. Minendrinken es solo una denominación germánica para la antiquísima ceremonia en la cual al hombre iniciado o transmutado le es dado compartir por una vez la bebida o el alimento de los dioses. En la India, la bebida sagrada se denomina Amrita, en Persia Ahoma, en el Olimpo griego Ambrosía, para los antiguos arios Soma, para los germanos hidromiel, etc. Pero en todos los casos se trata de lo mismo. El hombre transmutado bebe una bebida también transmutada.
cambiada en sus características originales y dotada luego de poderes especiales. Vulgarmente suele creerse que la bebida sagrada es una droga, consumida por sacerdotes e iniciados con el fin de abrir ciertos canales trascendentes por la vía de la narcosis o la intoxicación. Esta absurda creencia supone reducir, por ejemplo, a los guerreros berserkir al nivel de miserables y viciosos hippies. Es la sinarquía la que emplea narcóticos y tóxicos para minar y destruir el cuerpo de sus adeptos, que buscan la iluminación mediante un viaje. La sabiduría hiperbórea, por el contrario, se obtiene purificando la sangre, no envenenándola. Los grados de trascendencia que alcance un viria despierto serán siempre permanentes, nunca transitorios y efímeros como aquellos que han sido ganados por medio de la droga. Si esto es así, ¿cuál es entonces el verdadero rol que juega la bebida sagrada en el conjunto de técnicas secretas de liberación espiritual? En primer lugar, el hidromiel, así como el soma o cualquier otra bebida sagrada, posee la propiedad de fijar en el recuerdo de sangre que ha sido previamente alcanzado por medio de técnicas de purificación o actitudes estratégicas adecuadas. En segundo lugar, digamos que, por tal motivo, la bebida sagrada jamás se bebe a priori de la experiencia trascendente. No tendría sentido, pues se correría el riesgo de fijar estados morbosos, los que, ligados a la conciencia de manera permanente, acabarían por arrastrar a quien así procediera a la locura. Como síntesis y claro ejemplo de cuanto hemos dicho, conviene recordar que los trovadores medievales germanos, los Minnesänger, celebraban el ritual del Minendrinken, durante el cual bebían hidromiel y consagraban a aquellos que habían descubierto dentro suyo, en la sangre, la presencia de un misterio de amor. Vale la pena agregar como complemento la curiosa relación existente entre el signo rúnico anís y otra de las bebidas sagradas, esta vez de Turquía, el anisado. La palabra anís es antiquísima, de la época atlante, y por lo tanto muy anterior a los futark germanos, aunque estos descienden también de un sistema atlante, la cábala acústica. Tiene una raíz an que alude a gigante antiguo, como en Atlante o en Anteo, y la segunda parte, is, más que con la diosa egipcia Isis, tiene que ver con Freya, la diosa nórdica, señora del hielo, que es una versión tardía y occidental de Lilith, diosa hiperbórea asociada con el planeta Venus. Justamente la runa Is, cuyo símbolo es I, significa diosa de hielo y corresponde al número 22 en el antiguo Futark. La runa número 4 del mismo alfabeto se llama Ansuz y se halla consagrada a Las Wotan. Su símbolo es la unión de las runas Ansuz e Is forma la palabra anís, cuya grafía rúnica es la siguiente. Este poderoso símbolo, junto con la estrella de 8 puntas, representa el poder de los señores de Venus. Los berserkir dibujaban la runa anís dentro de una estrella de 8 puntas como símbolo principal de sus blasones y escudos, y según ya vimos, Wildel-Jäger empleó su poder contra los demonios del Hel. Es sabido que el anisado, un aguardiente elaborado a partir del anís, Pimpinella anisum, es consumido con particular agrado desde la antigüedad en el cercano y Medio Oriente. El primer nombre de esta planta umbelífera es de origen griego, anisón, con raíces equivalentes a las ya dadas para el anís. Lo curioso aquí no es la coincidencia de nombres, sino el hecho de que otro aguardiente de sabor semejante al anisado fue elegido por numerosas sectas islámicas muy secretas como bebida sagrada por excelencia. Este segundo aguardiente, cuyo parecido con el anisado es tan notable que no puede ser casual, es fabricado a partir del fruto del árbol badián. Y esta es la coincidencia mayor. El fruto capsular del badián, de aroma y sabor tan semejante al anís, se presenta en pequeños racimos de 8 semillas, siguiendo una ley simétrica tan estricta
que todos ellos forman una estrella octogonal. Es por esta razón que se le llama anís estrellado, aunque no sea verdadero anís, y no puede menos que llamarnos la atención ver nuevamente asociados los símbolos de los señores de Venus, el nombre anís y la estrella de 8 puntas, sin contar la bebida sagrada. Cuando los Berserkir cesaron de aplicar la ley del cerco sobre la Arquémona y de practicar la oposición estratégica contra los Lapis Oppositionis, cesó el desnivel espaciotemporal entre la plaza y el Valplas, y pronto todo volvió a la normalidad en la cripta subterránea. Se disipó el aire denso y se vio a los 16 Berserkir parados en distintos sitios de la plaza, concentrados cada uno de ellos en el ritual de sincronización, pero sin abandonar sus posturas guerreras, el escudo alzado y en la mano derecha el hacha, describiendo un amenazador semicírculo. Habían cumplido con la ceremonia de iniciación y un nuevo miembro, Wildel-Jäger, se había sumado a Leinenhard. Por otros 17 años y medio, nadie más obtendría ese privilegio. Pero esa vez debía cumplirse una segunda ceremonia, según ya dijimos, con objeto de consultar el juego del Mesías. Como el juego se basa en principios de sincronía, para alcanzar resultados significativos es necesario que no se ejerza ninguna alteración espacio-temporal en su entorno. Es decir, no debe aplicarse la ley del cerco durante su operación. Por tal motivo, los Berserkir, luego de comprobar que la sincronización había tenido lugar sin problemas y que ninguna sorpresa les aguardaba en el Valplas, se dispusieron a preparar el juego para su uso. En el centro de la plaza una columna soportaba la maqueta del pesebre. Junto a su base había un arca pequeña, la que permanecía vacía año tras año, salvo los fugaces momentos en los que los Berserkir operaban el juego, y entonces cumplía su misión de guardar todas las piezas del camuflaje. La castellana comenzó a sacar cuidadosamente las delicadas estatuillas que se hallaban fijadas al tablero por una delgada aguja, y a entregárselas a Wildel-Jäger, quien suavemente las colocaba en el arca. Al extraer las réplicas de la Virgen Madre y de José el Carpintero, la castellana procedió a oprimir con su dedo pulgar en la parte posterior de cada una, a la altura de la espalda. Inmediatamente se deslizó hacia adelante, saliendo por el tórax de ambas estatuillas una fracción tan hábilmente disimulada que fácilmente hubiese escapado a la más rigurosa inspección. Cada una de esas fracciones poseía una incrustación de marfil engastada con tal perfección que al salir dejaban tras de sí el hueco, la matriz exacta de su forma. Las piezas de marfil, tan celosamente ocultadas, eran 2 poliedros regulares de diferente número de lados. Estos cuerpos, junto con un anillo de marfil extraído de la boca de un aljibe en miniatura, constituían los 3 elementos arrojadizos del juego del Mesías. Al fin quedó solamente el tablero, pues todas las figuras del pesebre habían ido a parar al fondo del arca. Sin embargo, aún faltaba completar el desarme. Con movimientos precisos, la castellana despegó un borde de la cubierta de cuero, que hacía las veces de piso del pesebre, y fue arrollándolo hasta quitarlo completamente, dejando al descubierto una segunda superficie de cuero delicadamente grabada y pintada. Ahora sí, el juego del Mesías estaba listo para ser usado. Los poliedros de marfil exhibían extraños símbolos grabados en cada una de sus caras y pintados con esmaltes de colores. La superficie del tablero representaba básicamente un mapa de Europa y Asia, pero recargado con tal profusión de runas y símbolos mágicos que no resultaba reconocible como tal a simple vista. Sobre él
caerían los poliedros y el anillo, detectando situaciones estratégicas por medio de la posición que ellos mostraran, la cual sería analizada e interpretada por los Berserkir. La castellana tomó su propio casco de cuero y lo giró, dejando la parte hueca hacia arriba, a la manera de un enorme cubilete, a donde arrojó los poliedros y el anillo. Acto seguido agitó el casco y luego lo entregó al Berserkir que tenía más cerca, quien también lo agitó y lo pasó a su vez, tal como indicaba el ritual, a otro Berserkir. Unos segundos después, luego de haber pasado por todas las manos, el casco regresaba a la castellana, quien se dispuso a efectuar la tirada. Cada Berserkir adoptó en ese momento un mudra de guerra, y cuando los cuerpos de marfil volaron hacia el tablero, de sus 15 gargantas brotó al unísono BLDR, el nombre del SIDA, que era del centro carismático de la Einenjar o SDA. La castellana no compartió ese ritual, y al momento de arrojar los cuerpos, simplemente preguntó en voz alta: ¿cuándo se cumple la pauta HHH? Rodaron los poliedros y el anillo hasta detenerse en distintos sitios del tablero. Puede decirse que mientras esto ocurría, la respiración parecía haberse cortado en los Berserkir, al tiempo que sus 16 pares de ojos seguían atentamente el movimiento de los cuerpos. Pero cuando estos se detuvieron y dejaron determinada una posición, varias exclamaciones, algunos juramentos y maldiciones demostraron que la respuesta no era del agrado de los presentes. Para comprender tal reacción, hay que tener presente que el juego del Mesías era en realidad un detector sincronístico de estado, es decir, un instrumento táctico, un elemento de guerra. Su función era medir el alcance de las estrategias en juego, valiéndose de fenómenos de primer grado de determinación, es decir, sin que intervenga otra intencionalidad, sometido solo al libre juego de las leyes naturales a su determinación mecánica. La pregunta y el movimiento de los cuerpos ocurren simultáneamente, y por eso es dable esperar que exista una relación entre ambos hechos. Pero tal relación no será nunca de causa y efecto, donde un fenómeno determina al otro, es decir, la pregunta no determina la posición de los poliedros, pero es sincronística con ella, y por eso la posición resulta significativa. Es necesario meditar mucho sobre las implicaciones metafísicas que tiene este modo de actuar para comprender que al preguntar y arrojar simultáneamente los cuerpos, la naturaleza no puede evitar dar la respuesta. Por el contrario, esta respuesta semiótica ha sido arrancada al demiurgo por un golpe táctico de aquellos que saben lo que hacen. Solo los siddhas o los virias despiertos, quienes dominan la más alta gnosis, pueden encarar una operación guerrera semejante, en la cual se pone a prueba la estrategia propia en abierto desafío a la estrategia enemiga. ¿Qué esperaban hallar los Berserkir en la posición de los cuerpos? Ya lo dijimos al comienzo, una indicación precisa sobre la pauta HHH. El juego del Mesías era capaz de detectar el tiempo en que vendría el enviado de Wotan y de expresarlo por medio de su posición ganadora. Cuando el tiempo del enviado estuviese próximo, los poliedros semióticos caerían sincronísticamente, revelando el hecho trascendente. Entonces la Einenjar o SDA cumpliría su misión de encontrar al enviado y entregarle los secretos de la sabiduría hiperbórea. Luego, la orden sería disuelta y los últimos Berserkir quedarían en libertad para partir o acompañar al gran jefe en su guerra total contra los Elemental Wesen. Fuera de la posición ganadora, cualquier otra distribución de los cuerpos sobre el tablero mostraba infaliblemente la relación de fuerzas existente en el momento de efectuar la tirada. En otras palabras, una evaluación analógica de la posición permitía conocer la situación propia y la intensidad de la presión enemiga, posibilitando con esos datos una verificación objetiva, periódica
sobre la correcta marcha de la estrategia propia. Con estos conceptos, considerando que la mayor aspiración de los Berserkir radicaba en compartir la gloria de acompañar al enviado en su misión de guiar y transmutar a los pueblos hiperbóreos, se comprenderá quizá el motivo de sus expresiones de disgusto al comprobar que los cuerpos no habían caído en la posición ganadora y deberían aguardar, por lo tanto, otros 35 años hasta que la historia brindara una nueva oportunidad generacional. Porque el hecho de que durante la operación del juego no saliese la posición ganadora significaba fundamentalmente que la raza aún no estaba preparada para recibir al enviado de los dioses. Y entonces, luego de las maldiciones y feroces juramentos que los Berserkir vociferaban al comprobar que aún estaban lejos del tiempo enviado, suspiraban y se lamentaban afligidos por la situación confusa de los virias perdidos. Pero si bien no se diera la posición ganadora, un análisis sobre la situación de los poliedros en el tablero daría importante información estratégica. Por ejemplo, la nueva posición indicó a los Berserkir que, tal como venía ocurriendo desde muchas décadas atrás, la máxima presión enemiga se registraba en un lugar específico del sur de Alemania. Esto y mucho más les permitió saber el detector sincronístico de estado, pero no vamos a transcribir aquí las conclusiones a que daban lugar los análisis y evaluaciones de cada posición. Sería demasiado extenso y difícil de interpretar sin conocer previamente la forma concreta que tenía el juego del Mesías. Nuestra intención era simplemente transmitir una idea sobre el instrumento diseñado por John Dee como parte del elemento 3 de su estrategia A1, es decir, del método que posibilite la consecución de la pauta HHH. Creemos que con lo expuesto hasta ahora sobre el juego del Mesías, este propósito esclarecedor se ha cumplido. Por lo tanto, dejaremos por el momento a los Berserkir de la SDA, abandonaremos la cripta subterránea y su terrible misterio, y nos ocuparemos de desentrañar el último interrogante que subsiste en el presente curso de acción. El mismo quedó pendiente desde el principio y se refiere a la pregunta: ¿qué procedimientos son indicados por el método para reconocer al enviado? Será conveniente volver al comienzo y retomar el texto del párrafo 2d, que decía: análisis del elemento 3. El método debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones principales. 1. Tiene que dar en cualquier época una indicación objetiva de la situación propia y de la posición enemiga. 2. Determinará con absoluta seguridad el momento en que la pauta HHH se esté por cumplir. 3. Permitirá a la SDA reconocer inequívocamente al enviado de Wotan, ese jefe germano invencible de quien depende la pauta HHH. Según se ha dicho, el juego del Mesías permitía cumplir con las condiciones 1 y 2, con absoluta precisión. En cuanto al punto A3, ni John Dee ni Wilhelm von Rosenberg dieron con un modo de identificar al enviado que fuese confiable para ser explicado en cualquier época. En cuanto al punto 3, ni John Dee ni Wilhelm von Rosenberg dieron con un método de identificar al enviado que fuese confiable para ser aplicado en cualquier época. Si bien la posición ganadora revelaría con certeza que el tiempo del enviado ha llegado, nadie podría anticipar cuándo se produciría ese acontecimiento, que tal vez se encontraba varios siglos en el futuro. Esta incertidumbre impedía describir el perfil histórico del gran jefe y, por lo tanto, dificultaba el trazado de las pautas para su identificación. En 1589, poco antes de partir para Inglaterra, John Dee consultó a los Siddhas sobre la tercera condición
empleando para ello el espejo de piedra de la princesa Papán. La respuesta obtenida, por su carácter enigmático y profético, causó una mayúscula sorpresa en John Dee, Wilhelm von Rosenberg y los 8 príncipes de la dinastía. En primer término, los sidas afirmaban que el problema de la tercera condición estaba mal planteado, pues no correspondía a los Berserkir identificar al enviado, sino a éste demostrar que lo era. Luego, continuaron diciendo que una estrategia racial podía fracasar si no se entendía correctamente el sentido de la tercera condición, y que recientemente, en tiempos de Federico II Hohenstaufen, de hecho, una gran estrategia había fracasado por desinteligencias en torno a la misma cuestión. Estos sorprendentes argumentos llevaron a John Dee a repetir la pregunta y solicitar a los sidas una respuesta concreta sobre el modo en que el enviado debería entonces acreditar su identidad. Como era previsible, esa insistencia no fue del agrado de los sidas, quienes respondieron lacónicamente que, en el siglo XVIII, los sidas enviaron a Gengis Khan las instrucciones para identificar al emperador universal. Dichas instrucciones están vigentes y el enviado HHH será, sin duda, quien pueda leer correctamente el rollo de Gengis Khan. Y los sidas se negaron a dar más información. Es difícil que alguien pueda imaginar el estado de alerta, la decisión por desentrañar el enigma, la firme resolución de conocer la verdad cualquiera que ella fuese, en fin, la voluntad de superar el obstáculo que exhibían los 10 iniciados ante el misterio que representaba aquel rollo de Gengis Khan, del cual nadie había oído hablar jamás. En aquellos días de 1589, una febril actividad psíquica envolvió a los fundadores que trataban, a cualquier costo, de encontrar una respuesta y para ello recurrían a todos los recursos esotéricos disponibles. La estrategia aún no estaba lista para su ejecución, la que se iniciaba con la fundación de la dinastía y la búsqueda de los objetivos declarados, quedando solo por resolver la condición 3 del método. Pero como todos los esfuerzos hechos para dilucidar el misterio resultaron entonces infructuosos, los planes se pusieron igualmente en marcha, aunque sin abandonar en ningún momento la investigación del enigma. John Dee y Wilhelm von Rosenberg esperaban hallar una pronta solución, pero las cosas no se dieron como ellos lo deseaban, pues recién a mediados del siglo XVII, durante la segunda generación de miembros de la dinastía, se reunió suficiente información como para encarar una búsqueda racional del misterioso rollo. Esta búsqueda dio sus frutos a finales del siglo XIX, es decir, más de 2 siglos después, consumiendo en ese lapso enormes energías de la SDA, que se sentía cada vez más apremiada por la historia. Sin embargo, pese a todas las dificultades que trajo aparejado, el misterio del rollo de Gengis Khan resultó ser altamente beneficioso para la SDA, y cabe suponer que justamente por la gran magnitud de su importancia, sobrepasara la capacidad de evaluación de los fundadores, que no vieron en él más que una dificultad. En realidad, el misterio del rollo, del que a poco se iba conociendo su trama secreta, tenía la virtud de conectar a la SDA con una corriente hiperbórea de la historia interrumpida abruptamente en el siglo XVIII. La SDA retomaba en cierto modo esa corriente que nosotros, para sintetizar, denominamos estrategia O de los sidas, y la actualizaba en la estrategia A1. En el próximo capítulo, titulado Esquema histórico de la SDA, nos proponemos mostrar el rumbo secreto seguido por la SDA entre los siglos XVII y XX, dejando en claro que su influencia en la historia de Europa en ese periodo ha sido más importante de lo que podría suponerse. Pero, por las razones recientemente expuestas, el esquema histórico no comenzará directamente en el siglo XVII,
sino que incluirá una introducción en la cual se resumirán la estrategia O y los sucesos del siglo XVIII que dieron lugar al misterio del rollo del Gengis Khan. El desarrollo de este capítulo nos llevará directamente al siglo XX, a las dos últimas etapas de nuestro relato, la Germanenorden y la Thule Gesellschaft.